Cuando un gobierno es corrupto, es fácilmente corrompible todos los demás actores sociales hasta corromper el Estado completamente. Un gobierno corrupto se caracteriza, entre muchas cosas, por velar por los intereses económicos de unas cuantas grandes empresas financiadoras de campañas, otorgar contratos públicos a empresas cuyos dueños son los mismos miembros del partido o personas relacionadas a él, aprobar salarios y gastos altamente elevados a los miembros del gabinete, abrir puestos de trabajo que son sumamente innecesarios, sobrelevar costos operativos en las facturas, pero ahorrando en gastos y muchas veces sacrificando la calidad del producto o servicio, otorgar puestos a personas que no están capacitadas, reducir el pago de impuestos de las empresas con mayor poder adquisitivo y contrariamente aumentar el pago de impuestos a la pequeña y mediana empresa y por último, el aumento de impuestos en los productos de la canasta básica familiar de la gran mayoría de ciudadanos. Todo ese accionar se hace con el dinero que nosotros, los contribuyentes, le damos al gobierno a través de nuestros impuestos. Entonces es importante entender que tenemos que exigirle a esos gobernantes que inviertan ese dinero en el bienestar de la ciudadanía. ¿Sí? Es importante exigirles que con ese dinero suplan las necesidades que la población tiene, porque somos nosotros los que estamos pagándole a esos funcionarios y no son cualquier chichigua lo que pagamos. El dinero de los contribuyentes se debe destinar a la construcción de carreteras que faciliten el acceso a todas las regiones del país, a la construcción de hospitales que brinden servicios de salud a todos sus habitantes, a la construcción de escuelas que saquen del analfabetismo a las juventudes, a la fomentación de industrias emergentes que ayudarán a crear empleo, a la construcción de infraestructura hidráulica y eléctrica en todos los barrios, al fortalecimiento de la seguridad y la protección de la comunidad. Cuando ese dinero no se invierte en suplir estas necesidades, sino que se malgasta enriqueciendo los bolsillos de un pequeño sector de la sociedad, se crea marginación y una sociedad fragmentada. Una sociedad fragmentada socialmente se vuelve insostenible a lo largo del tiempo. En las regiones donde prevalece la ausencia del Estado, la población afectada se ve vulnerable y desprotegida ante distintas problemáticas causadas por la pobreza y la falta de condiciones para su mejoramiento. Son dentro de estas poblaciones donde existe el mayor número de desempleo debido a que el acceso a la educación es muy restringido y por lo tanto es más difícil capacitarse para ejercer un buen cargo. Son dentro de estas poblaciones donde hay un mayor índice de problemas de salubridad debido a ciertas situaciones puntuales. Por un lado se sufre de desnutrición porque el transporte de alimentos es casi imposible ante la falta de carreteras o caminos pavimentados. También existe la falta de un sistema de acueductos que facilite el abastecimiento de agua potable y finalmente la carencia de hospitales y servicios de salud. Las personas que viven en estas condiciones están altamente propensas a morir enfermas. Sumado a esto y debido a la falta de recursos y de educación sexual, son en estas poblaciones donde las familias tienden a ser más numerosas. También son estas poblaciones las que están más expuestas a la delincuencia común. Este último punto se debe principalmente a dos cosas. La primera es que, ante la falta de oportunidad de trabajo, el hurto o el sicariato se convierten en una manera de ingreso. Y la segunda es porque no existe control del Estado en estas regiones. No hay policías que brinden seguridad a sus habitantes y por lo tanto, son los mismos grupos de pandillas formados en estas zonas quienes ejercen ese tipo de control. Por otro lado, y con una realidad completamente distinta está la clase media, que si bien no vive en la miseria como la clase mencionada anteriormente, también sufre y paga las consecuencias de un sistema corrupto. La clase media trabajadora es quien lleva a sus hombros la mayor carga económica que sostiene a un país. Es la clase media quien más aporta a las arcas del erario y por esta misma razón es a ella a quienes por lo general van dirigidas las promesas de un supuesto mejor gobierno. El problema con la clase media es que ignora los problemas que tiene la clase baja, ¿sí? Es decir, por alguna razón piensan que los problemas que tiene la clase baja es problema de la clase baja y que no les va a afectar a ellos cuando eso no es cierto, ¿sí? Porque al final del día lo que afecta a una parte de la población termina afectando también a la... Cuando una población está en problemas termina afectando también a la otra parte de la población y eso es importante entenderlo. Es importante entender que para que una sociedad funcione armónicamente y esté bien, ambas partes necesitan estar bien. Una sociedad en donde la mayoría de sus habitantes viven en condición de pobreza y que pide ayuda a sus dirigentes para que atiendan sus necesidades y que en lugar de recibir atención se le da la espalda, es una sociedad que se ve en la necesidad de protestar.
Una sociedad donde la mayoría de sus habitantes han sido olvidados por el gobierno e ignorados por gran parte de la clase media, es una sociedad que tiende a colapsar. Cuando la corrupción es tan obvia y el número de personas afectadas por esta corrupción es cada vez mayor y la falta de oportunidad se vuelve insostenible, el estallido social es inminente. Es aquí cuando la clase más desfavorecida por esta situación se toma las calles. La mayoría salen a marchar, algunos cantan arengas, hacen manifestaciones artísticas, otros vandalizan, se generan bloqueos, enfrentamientos con la fuerza pública y muchas veces también enfrentamientos entre los mismos ciudadanos. La vida cotidiana de la clase media se ve interrumpida y afectada. Se generan fricciones entre los mismos ciudadanos. Por un lado, una clase media que desea poder volver a lo que ellos conciben como normalidad, y por otro lado, la clase afectada cuya normalidad nunca ha sido favorable. Es importante entender las verdaderas causas y la raíz del conflicto. Sí, es importante entender que cuando hay bloqueos, cuando hay manifestaciones, cuando hay protestas, cuando hay todo este tipo de situaciones que son conflictivas dentro de una sociedad, es importante entender el fondo y la causa inicial de esos problemas. Es importante entender que las protestas son una consecuencia y no una causa. Y es importante que que todas las partes de una sociedad entiendan los problemas de las otras como un solo problema en conjunto.